Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, por la coincidencia de los acontecimientos es que me atrevo a leer un texto que no es mío, sino de Jorge Luis Esquivel, y se refiere a estas fechas, justamente al 2 de octubre, pero también se refiere a un hecho que coincidentemente estamos hoy viviendo, que es reformas a la ley del trabajo. En 1967, el presidente de la República constituyó una comisión redactora de las reformas de la Ley Federal del Trabajo. En dicha comisión participaría el secretario del Trabajo y Previsión Social, el licenciado Salomón González Blanco, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la licenciada María Cristina Salmorán de Tamayo, el licenciado Ramiro Lozano, presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, así como el distinguido catedrático de la UNAM, doctor Mario de la Cueva. Se hizo la convocatoria a las organizaciones sindicales, a las escuelas de derecho de las universidades de la República, a las barras y colegios de abogados para que presentaran sus propuestas. Finalmente el proyecto quedó terminado a principios de 1968. Lo revisó personalmente el presidente e hizo las modificaciones que consideró pertinentes para septiembre de ese mismo año. La iniciativa estaba casi lista, pero ocurriría algo imprevisto, que nadie había esperado. La Ciudad de México se sacudía por el movimiento estudiantil de 1968. Los estudiantes del POLI y de la UNAM entraban en huelga y existía una amenaza latente de que los hechos que ocurrieron en Francia en el mes de mayo se repitieran en México. Una huelga general que apoyara al movimiento estudiantil que terminara derrocando al Supremo Gobierno. Poco se ha dicho sobre la forma en que el gobierno priista de aquel entonces logró controlar las ansias de los líderes obreros para unirse al movimiento estudiantil. Nadie se ha dedicado a investigar sobre uno de los personajes políticos más importantes y misteriosos de aquel año, Fidel Velázquez. Don Fidel era el líder vitalicio de la Confederación de Trabajadores de México, más importante de toda la República Mexicana. Pudo haber dado un acto reivindicatorio a favor de la clase obrera, como había ocurrido en Francia meses antes, cuando los obreros en huelga general apoyaron a los estudiantes, logrando derrocar al gobierno del presidente Charles de Gaulle, obteniendo de esa gesta un aumento del 35% de los salarios. Fidel Velázquez pudo haber apoyado a los estudiantes de aquel entonces, pero no lo hizo. Fidel negoció con el gobierno a cambio de su abstención del movimiento estudiantil y del financiamiento que éste le pudo haber dado. El pacto fue fácil. Fidel Velázquez se comprometió a dar todo su apoyo político al presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, como lo había dado a lo largo de esos 22 años a todos los expresidentes del país. A cambio de ello, Fidel Velázquez obtendría la Ley Federal del Trabajo, que más que otorgar mayores derechos laborales a sus agremiados, los trabajadores, le daría mayores beneficios a los sindicatos que agrupaban la poderosa central, la Confederación o la CTM, al grado de darle una cierta autonomía frente al gobierno, incluso hasta acceso a las curules en cargos de elección popular como diputados y senadores. El sindicalismo mexicano sería mucho más fuerte y más representativo en el Partido Revolucionario Institucional. Por ende, tendría mayores privilegios en el régimen simulador. Los dirigentes sindicales, gracias a su lealtad al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, podrían manejar en el futuro cuantiosos recursos económicos como si fueran personales, sin obligación alguna de informarles a cualquiera de sus agremiados, al menos que se lo pidieran en la asamblea, que ellos mismos organizarían. También convendría al puesto de líderes vitaliciamente, inclusive hasta con opción de heredárselos a sus amigos e inclusive hasta a sus propios hijos. El pacto priista sindical, si bien inició con Lázaro Cárdenas, el mismo fue refrendado en 1968 a través de la iniciativa de una nueva Ley Federal de Trabajo. Gobierno y sindicato se solaparían sus fechorías y corruptelas. El 12 de diciembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, del 68, presentaba ante el Congreso la nueva iniciativa de Ley del Trabajo, la cual fue aprobada por unanimidad, sin discusión, sin objeción ni oposición alguna. La ley se publicó el 1 de abril de 1970, pero entró en vigor el 1 de mayo del 70.
En aquel año, como tradicionalmente se venía haciendo, el presidente de la República y el máximo líder obrero del país desfilarían hombro con hombro en aras de la clase proletaria mexicana. Tiempo después, el presidente reconoció el 1 de septiembre de aquel año en su último informe de gobierno que la necesidad de la capitalización nacional había generado una concentración de la riqueza, en la cual pocos poseen mucho y muchos carecen de casi todo. Por eso, dejo que la nueva Ley Federal de Trabajo trata de contribuir a corregir en parte esta situación, mas no ignoramos que se requiere persistencia, decía en aquel entonces. Y por último, para la parte más poética de su discurso, fue cuando dirigió su mensaje a los patrones. Los empresarios, conscientes de su función social, entienden cada vez mejor que no puede haber beneficio sumamente permanente ni certidumbre para el mañana si no contribuyen a mejorar la sociedad en su conjunto. Únicamente hay progreso firme cuando el económico va acompañado del progreso social creciente, que no solo eleva el poder de compra de los asalariados, sino que al mismo tiempo le permite el acceso de ellos y sus descendientes a la capacitación, a la educación, a la formación profesional y a niveles sociales y económicos superiores en la fluida movilidad social abierta y fecunda. Decía: me dirijo nuevamente a los patrones de México para repetir que así como con alteza de miras, con sentido de realidad, con inteligencia de espíritu, de comprensión, han aceptado la nueva ley del trabajo, asimismo, con cabal honestidad, la respeten y la cumplan y nos ayuden a hacerla respetar y hacerla cumplir. También reitero a los trabajadores de México que mientras más poderosa es un arma, debe utilizarse con más sentido de responsabilidad, con más cuidado y con más nobleza. El sentido de responsabilidad demostrado por el movimiento obrero mexicano, tantos años de aplicación a nuestra legislación laboral y su inquebrantable lealtad a México, garantiza a la nación de este nuevo instrumento de la defensa puesta en sus manos, siempre usando con nobleza. En aquel entonces, hace 44 años, justamente, igual que hoy, se gestaba una nueva Ley Federal de Trabajo en medio de un movimiento que hoy justamente cumple 48 años de una brutal represión. Hoy, allá afuera, hay movilización. Creo que esto debiera llevarnos a un poco de, por lo menos, meditar qué es lo que se está haciendo en esta Cámara. Muchas gracias.